tanto signos y síntomas no puedo llegar al diagnóstico sindrómico y por consiguiente acercarme a un diagnóstico. Eres Jean Martin Charcot, padre de la neurología moderna. Así es como antes se impartía la enseñanza en lo que es las diferentes universidades, directo con el paciente. Hoy tuve la oportunidad de estar con un grupo de sus compañeros y sí, pues tuvo cierto reparo una de las pacientes con sus compañeros varones porque le pedí que se quitara la luz. Es un derecho, ella no quiso que estuviera. No, pero no me das problema porque hay mujeres. Sí, pero él es hombre, yo también soy hombre. Él se tranquilizó y igual se quedó. Si el paciente no quiere que la examinen delante de otras personas, es un derecho. Eso ha cambiado de esas fechas que ven ahí para esa hora, ha cambiado. Entonces, antes te podían exhibir delante de todo un grupo y no pasaba nada. El médico era el que hacía y eso es más o menos en los años de 1800 en Francia. Entonces, les decía, documento médico legal. Segundo, es un documento científico porque recuerden algunos de ustedes cuando lleguen a hacer su tesis van a echar mano de esas historias para ver, por ejemplo, diagnósticos de grupos etarios en los cuales se presenta tratando con la enfermedad. Hay algunos hospitales como en los que trabajo y ya usamos historias clínicas electrónicas, una tremenda ventaja porque habemos algunos que nos creemos que al tener letra más horrible son los mejores médicos y se entiende. Y a veces cuando nosotros estamos en la historia misma nos entendemos también. Pero ahora con esto de la historia electrónica, al menos los diagnósticos ya se ven, aunque algunos ni se toman la molestia de escribir. Cosas que se tienen que ir corrigiendo porque son temas del Estado y si es que la institución lo ordena y yo soy empleado, tengo que hacerlo. A mí se me toca como... ¿Lo dejo ahí? Y eso me va a permitir obtener información, siempre y cuando se trabaje de una forma ordenada. Y lo de médico, porque me sirve con una libreta de apuntes, como para yo ir valorando cómo el paciente fue y voy siguiendo una secuencia. Lo otro, la historia puede ser ambulatoria, la historia que tenemos de emergencia, la historia que tenemos en los consultorios externos, o la historia de hospitalización, en la cual es mucho más extensa y tiene varias partes. Entonces, la anamnesis, todo lo que les decía. Filiación, dominancia, relato de la enfermedad y antecedentes. Importante lo que tenga que decir con relación al sexo. Recuerden que ahora algunos, creo que la ley te permite, si te provoca llamarte Margarita y eres, tus facciones son más de hombre que de mujer, pero si te toca ponerte Margarita, Margarita. Su nombre podrá ser Margarita, pero su sexo es masculino. No, yo me siento mujer. Siéntete la Madonna, tu sexo es femenino. Porque cuando te pregunten filiación, menarquia, ¿qué vas a hacer? No te puede decir orientación sexual, él puede poner lo que quiera, pero su sexo es. Eso es, la persona es libre de escoger cómo se sienta o cómo quiere. Pero acá en los datos sí. Ahora, independientemente de eso que le estoy hablando, que es bien irse al otro extremo, hay personas que son María José o José María, son hombres o mujeres, que es nada tiene que ver con su razón sexual, así son. Definir el sexo es importante. Dos, definir filiación, por ejemplo, en qué trabajo. Hay algunas enfermedades que tienen que ver con algunos temas de trabajo. Por ejemplo, aquellos que trabajan como agricultores. Algunos usan sus mochilas y van. Si es que la mochila está rota y entra en contacto, pueden tener una contaminación por tarbamato o órganos fosforados. Entonces, para mí es importante ese agricultor. Ya me va dando cierta pausa.
Una cosa es que la afiliación diga, ¿de dónde viene? De Chiclayo. ¿De dónde eres? De Cutervo. ¿Dónde vives? En Chiclayo. ¿De dónde procedes? De Loreto. Por ejemplo, una persona que vende libros y le dio Zika. Por esa zona hay Zika, hay chikungunya, hay dengue y hay fiebre amarilla. Nos transmiten el Aedes. Entonces, importante. Tema de la religión, también importante, porque, por ejemplo, si yo tengo un paciente que es testigo de Jehová, los adventistas creo que son los que no se dejan poner sustancia. Y lo tengo en un estado de anemia severa, y el pata no se deja poner, bueno, si es adulto, pues debe morirse ya. Pero si es un joven de 17 años, ahí ya no es su tema, ahí entra el Estado. 17 años, no, es mi hijo, sí es tu hijo, pero el Estado es menor de edad, el Estado lo protege. Póngale sangre. Entonces, en menores de edad, el Estado es el que toma. Hemos tenido casos en el hospital donde hemos tenido que llamar a la Fiscalía de Prevención del Delito y activar. Entonces, todos esos datos los tengo en información. La dominancia, les hablé, el relato de la enfermedad tiene que ser un relato prolijo, desde cuándo empezó la enfermedad, quién lo acompañó y desde cuándo empezó. Si es que tuvo relación con algún accidente, alguna toma de medicamento, alguna alimentación que consumí, los antecedentes. Si nunca tuve enfermedad cerebrovascular y tengo papá o mamá que son hipertensos diabéticos, tener en cuenta. Si los antecedentes, considerar los antecedentes que son prenatales. Por ejemplo, una paciente nos llegó el día de ahora con su hijo de 17 años que había tenido un problema tiene retardo mental. ¿Qué pasó? No, doctor, yo salí embarazada y yo vivo en el campo. Me comencé a hinchar. Ya tenía más de 9 meses con 10 días. Era un trabajo era un pozo maduro ya. Y no hacía, empecé a hincharme y me empezó a doler la cabeza. Me llevaron al centro de salud, me declararon al hospital y me dijeron que me tenían que operar. Cuando salió mi hijito no lloró, pues ese padre estuvo ya en su primer fetal adentro. Y el niño, bueno, el joven de ahora, tiene el antecedente. ¿A qué edad se sentó? No se sentó. ¿A qué edad gateó? No gateó. Ahí se encaminó de los primeros pasos a los 2 años. No, los primeros pasos es al año. Y hay un retardo ahí psicomotriz. Eso ya me van dando pautas que son importantes para ayudar. Y en el examen físico lo que les estaba diciendo. Los exámenes auxiliares van en relación al diagnóstico. Entonces, por ejemplo, lo que les decía el grupo anterior, hay muchos que agarran y catalogan al paciente con cuadros de enfermedad cerebrovascular, pero a la hora de valorarlos están con antibióticos. No hay ningún protocolo, ni acá, ni en Estados Unidos, ni en ninguna otra parte del mundo que te diga que le tengas que poner, por si acaso, al paciente con ACV, un antibiótico. Salvo que tengas una neumonía producto de una radiografía que necesita, pero también con el diagnóstico. ACV, una hospitalaria, neumonía aspirativa, aquí en una comunidad, ya estoy justificando. Entonces, porque si no, la terapéutica no va a ir en relación. El diagnóstico va a sustentar por qué estoy haciendo tal o cual examen. Volviendo a lo que les dije ya, si yo estoy pensando que es un Guillain-Barré, que es una enfermedad del nervio periférico, ¿le voy a pedir una tomografía? La respuesta es no. Pero si le estoy pidiendo tomografía y esta historia, como les dije, que es una tomografía, lo someten a auditoría médica, se lo van a comer. A ustedes le van a descontar. Tengan cuidado. La evolución en los pacientes hospitalizados generalmente se va haciendo a diario.
Una evolución me puede dar el parámetro que el paciente está evolucionando para bien, pues está yendo para mal. Por ejemplo, nuevamente tomando el Guillain-Barré, paciente que ingresa con cuadriplegia reflexiva 3/5. Al día siguiente, 2/5. Al día siguiente, 2 días después de ingreso, ya estaba en 1/5. Eso me está diciendo que este paciente se está muriendo. Debo de enviarlo, tenerlo en una crítica, porque así como va a empezar a tener dificultades respiratorias. Bueno, al contrario, llegó con un 3/5, no hubo inmunoglobulina, al día siguiente ya estaba moviendo un poco mejor la fuerza, no hubo necesidad de poner inmunoglobulina. Se monitoreó unos días más, casi se pone. Entonces, la evolución me va a dar esos parámetros para decidir. Notas de enfermería son las que más nos van a estar orientando en relación a lo que es lo que sucede con los pacientes. La verdad que los médicos nos gusta poco ¿hacia dónde acudimos? Notas de enfermería. Y a veces hay algunas que engañan, falsean datos y tomamos. La epícrisis, que es el resumen de la historia cuando un paciente está estado de alta, o el informe médico cuando alguna institución nos pide. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la enseñanza clásica cuando nos enseñaron análisis, síntomas, lo que les decía, y examen clínico, signos? La unión de estos me va a dar un diagnóstico sindrómico. Entonces, se hablaba que el síndrome de primera motoneurona, más el síndrome sensitivo, más el síndrome de Parkinson, más el síndrome de funciones mentales superiores por el lenguaje, me va a dar un síndrome, un diagnóstico sindrómico más grande, que es el síndrome de la arteria cerebral media. Y topográfico me va a decir la arteria cerebral media del lado izquierdo, si es que el lado dominante es el derecho. Entonces, yo sin necesidad de resonador o topógrafo ya puedo estar intuyendo dónde está el problema. Y los exámenes auxiliares me van a dar un diagnóstico etiológico. Por ejemplo, ¿qué fue? Si fue infeccioso, si fue viral, bacteriano, parasitario. Síntomas, molestias referidas por el paciente, también ya lo hemos hablado en un momento. Y signos, lo que yo veo, lo que yo evidencio, lo que yo visualizo. Síndrome, la unión de signos y síntomas, lo que les han enseñado en su semiología. La anamnesis puede ser directa. Bacán, mientras el paciente viene migrañoso, me viene, me cuenta, pero si viene un paciente con epilepsia, volviendo al ejemplo que di, su compañera estaba ahí con su pareja y él empezó a convulsionar. ¿Quién me va a dar datos? Él solo dirá, estaba viendo medio con luces y medio. La pareja me dirá, y empezó a sacudirse y empezó a tener los ojos derivados hacia atrás. Bueno, si fue su compañero, un estudiante de medicina, y presentó retroversión ocular con pedorrea y empezó a generar una contracción brusca de la mandíbula. Análisis indirecta. Quien estuvo con él. No estuvo en esas circunstancias, él está, ahorita entró a la clase y empieza a convulsionar. Quien me da datos no es su mamá y sus compañeros. Entonces ellos me van nutriendo. Son las personas que en el momento o que tienen convivencia más directa con el paciente. Entre los síntomas tenemos que ver el tiempo, desde qué momento está, desde cuándo se inició, el modo de inicio, si fue insidioso, si fue brusco, si fue progresivo, si fue súbito y ahí quedó. Aparición de otros síntomas, por ejemplo, presentó convulsión y de ello relajación de esfínteres. ¿Qué fue? Aparte se mordió la lengua y se orinó. Relajación de esfínteres. Si hay una duda en relación a esa convulsión, pues ello me va a estar dando datos mayores. O sea, que sea algún estudiante de medicina que haga todo el show y encima se orina, con alguna intención de ganancia secundaria, y eso ya son crisis psicógenas no epilépticas. Porque para que una persona llegue a hacer eso, falseando datos, es mentira. Pero lo que no puede falsear es que en ese momento, por ejemplo, tomen la saturación y vean que no desatura. Entonces, etiologías diversas. Por ejemplo, hereditarias. Por ejemplo, que puse la enfermedad de Huntington, que es una etiología hereditaria. Tumoral, un glioblastoma multiforme, un meningioma, son tumorales.
vascular con infarto cerebral, hemorragia intracraniana, infecciosas, meningitis bacteriana, meningitis virales, VIH, un granuloma tuberculoso, una meningitis tuberculosa, una criptococosis meningia, una toxoplasmosis, una neurocisticercosis infecciosas. Medicamentosa, el etambutol, por ejemplo, puede producir ciertos efectos de neuropatías periféricas como antituberculoso o algunos medicamentos que se usan para tumores, cáncer, algunos antineuropatías pueden producir neuropatías periféricas, por ejemplo. Inflamatorias, lupus le puede dar alguna sintomatología neurológica. El lupus es una enfermedad autoinmune inflamatoria. Otra neuropatia inflamatoria, esclerosis múltiple. Es inflamatoria, pero también es autoinmune. Guillain-Barré es inflamatoria autoinmune. Traumática, un traumatismo encefalocraniano, jugando pelota, un cabezazo, cabeza con cabeza. Degenerativa, Parkinson, Alzheimer. Tóxicas, ya les puse el ejemplo del señor que, por ejemplo, se intoxicó usando su mochila. Nutricionales, aquellos que son vegetarianos, que traen deficiencia de vitamina B2, o aquellos que se hicieron banda gástrica. Yo tengo una sobrina que es médica. Me dice, tío, me quiero hacer la banda gástrica. ¿Así? ¿Y por qué no te pones a hacer ejercicio? Es que la banda gástrica no es que sea la solución. La banda gástrica, una vez que te hacen, te va a exigir un ritmo dietario diferente. No es que ya te hacen la banda gástrica y te vas a desbandar como quieres, no es verdad. Es una persona pública, no estoy cometiendo ninguna infidencia, que no es médico de sus tiempos, pero el doctor Ferrari Maurto es un pediatra del hospital Almanzón, es un gran doctor. El doctor Ferrari se hizo la banda, se desgració. Pero no puede por su cliente. José Ferrari con se volverá. Entonces, yo creo que tú no tienes voluntad. Yo veo que cuando estamos en alguna reunión, sí, con nosotros te hacen la comes despacito, pero te vas a la cocina y ¡blum! Entonces, hay personas que empiezan, el ejemplo era por el tema nutricional. Me llegó uno de mis estudiantes de San Martín. Doctor, mire, estoy con este problema, ya va a ser una semana. Tengo una marcha media taxi. No has tenido ningún golpe. No, doctor, ya, hazte una resonancia. Para su suerte de él, que sufre de claustrofobia. Una resonancia más o menos dura unos 40 minutos. 40, 30. Entonces, volvió. Doctor, no me hicieron la resonancia, dice que me tienen que dar una orden. Tenía una hora disártica también. Entonces, tiene que dar. ¿Estás seguro que? No, doctor, yo soy saludable, si soy vegetariano. Ah, es vegetariano. Hace tu dosaje de vitamina B2. 30 de vitamina B2 es hasta 200. Para su suerte sufrió de claustrofobia y regresó. Tengo deficiencia de vitamina B2. No solo la banda gástrica, sino los que son vegetarianos, como él, tuvo deficiencia de vitamina B2 viene más de productos animales. Autoinmune, ya hablamos, Guillain-Barré, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, y psicógenas, por ejemplo, aquella donde Pancho peleó con Margarita, y como Margarita ya dijo que lo iba a dejar, Pancho empezó me va a dar, y empezó a sacudirse porque lo iban a dejar. Esas son crisis psicógenas más dramáticas. Antecedentes perinatales, ya hemos hablado algo de ellos, controles perinatales adecuados, pacientes que sufran algún parto distóxico en el cual tuvieron Apgar bajo 5 al minuto y 5 a los
los 5 minutos realmente, en los 5 minutos deben estar 10 y los pacientes igual, algo pasa. Preguntándoles en el desarrollo, antes de ir al desarrollo, cuando te pusieron a tu niño a mamar, ¿mamó? No, no mamó, estaba todo plácido. ¿Y te mamó? No, le hemos tenido que dar con peligro. El niño cuando nace por instinto mama, por eso somos mamíferos. Entonces, si es que algo pasa ahí, con el poder de succión, es porque algo está pasando con ese paciente. Puede ser que nació normal, pero en el lapso de los 4 o 6 meses empezó a tener una infección viral, que es una meningoencefalitis, me lo dejó secuelar. Niño con parálisis cerebral infantil. Antecedentes de enfermedades médicas, pues sí, yo tengo problemas con algunos de los muchachos que están rotando conmigo, no solo de grupos de la Universidad de ustedes, de San Martín, de igual forma, no saben ni tomar la presión. ¿Cómo van a ser médicos si ni siquiera llegando a clínica saben tomar la presión? No, pero yo voy a ser médico, eso se encarga el enfermero. Van a ser pobres ya. Si ni siquiera saben tomar la presión, no sirven para médicos. Porque, por ejemplo, para mí, uno de los motivos principales que acuden a la consulta es cefalea. Cuando un paciente está con hipertensión, ¿qué tiene? Cefalea. Entonces, viene. ¿Y por qué vienes? Porque me duele la cabeza. ¿Y cómo es tu dolor? Me duele como si me apretara. Dime, ¿te sube el oído? Sí, tengo como un tacho y ¿qué más? A veces ves como lucecitas, como estrellas y cortamos. Sí, también tengo eso. Y a veces me siento algo mareado. Ya, y le ha dicho eso tu médico, ni me preguntó, solo le dije que tenía dolor de cabeza, ya, ándate al neurólogo. Para que vean. Esos son casos reales. Entonces, llegan, tomarle la presión 160%. Hipertenso. Eso se maneja en el centro de salud, eso no tiene que ir al neurólogo, solo con saber tomar la presión. Pero no, es que yo le dije al técnico a veces ni sabe tomar la presión. Importante. Antecedentes de hipertensión, diabetes mellitus me puede dar, aparte de los problemas cerebrovasculares asociados a la hipertensión, me puede dar neuropatías periféricas, una parálisis del tercero, un sexto par craneal o una parálisis facial. Neuropatías, polineuropatías periféricas como complicaciones. Problemas de tiroides, me puede dar una parálisis plácida muy similar a lo que puede ser una enfermedad de Guillain-Barré, y no es Guillain-Barré, es una parálisis visual por hipertiroidismo. Una insuficiencia hepática, una insuficiencia renal en la cual aumentan los valores de urea, me puede dar una encefalopatía, paciente encefalopático, desorientado, irritable, algunas veces hasta con convulsiones por niveles de urea por encima de 200. Ahí le diría que convulsión, ¿no? Y lo que tengo que hacer es a personas dializarlo. Eso no va a ser complicado. La deficiencia vitamínica, que ya lo estábamos hablando, por ejemplo, aquellos que sufren son vegetarianos. Y antecedentes de algún accidente como un traumatismo encefalocraniano. Exposición a tóxicos, los que trabajan en mina, los que trabajan en pintura. Habían pinturas también, porque se ha ido mejorando, altas en plomo. El plomo es neurotóxico. Los que trabajan, antes las plastilinas también tenían altas en plomo. Y algunos empezaban a presentar neuropatías periféricas por el plomo. Y los que tienen contacto con el mercurio pueden llegar a neuropatías antecedentes de consumo de drogas, tabaco, el alcoholismo. El alcoholismo nos puede dar el alcoholismo lo puede atrofiar y por consiguiente la absorción del factor intrínseco va a generar, por la deficiencia del factor intrínseco va a generar deficiencia del factor de vitamina 2 o otro problema que no necesariamente tiene que ver con vegetariano. Algunas drogas anticontaminantes, pero eso lo tengo de la mente. Tener en cuenta cómo evolucionan las enfermedades. Si yo tengo un paciente que me viene con un cuadro de dolor de cabeza que dice, hace un año lo tenía como una pesadez, ahora lo tengo cada vez más,
y a la vez al evaluarlo lo veo que tiene cierto déficit para caminar hacia el lado derecho, lo que yo debo de pensar es que algo le está creciendo en la cabeza. Un proceso expansivo, progresivo, va aumentando. No. Me dio hace un año de lo mejor que estaba, perdí la vista en el ojo derecho y después volvió. Y 6 meses después tuve un problema como que me quedé solo por unas horas, hace un día, 2, y de ahí me volvió brotes, esclerosis múltiple, por ejemplo. O algunas personas que puedan tener cuadro de fibrilación. Entonces, un infarto me dio un déficit, otro infarto, otro déficit. O estaba de lo mejor y súbitamente tuve un déficit. Y de ahí, con terapia, algo mejoré. Un infarto, una enfermedad cerebrovascular. Empecé con disestesias en piernas, que me fue avanzando, no pude caminar y de ahí subió en el lapso de 2 semanas, llegando a un periodo de meseta, y de ahí comencé a mi recuperación y ya más. En la otra hora sí puedo hacer eso. Entonces, todo ese bla bla que está ahí se va a conseguir haciendo cada vez más análisis. Debo de hablar pacientes, debo entrevistar pacientes. Se van a dar cuenta que van a haber pacientes cuando entrevisten que les van a decir, sí, salí de la casa y de la casa tomé un colectivo, y el colectivo se dio 4 vueltas y de ahí llegó y nos paró al frente. ¿Qué dice? Habla. Yo tengo que direccionarlo, pero también hay otros contrarios a ellos. ¿Por qué vienen? ¿Qué más? Hay que sacar el otro. Pero va a depender mucho de la técnica que yo emplee, vamos a hablarlo con temas bien así religiosos, con el aura con que yo le llegue al paciente y con hacerle un lenguaje muy sencillo. Porque si estás con cefalea, es como que venga un paciente y le diga, doctor, me arde el cambio para orinar. ¿A qué está refiriendo? ¿Ah? ¿Le arde? Ah, ve médica, o va a mirar médica. Que le arde el pene. Así les van a hablar algunos pacientes. Entonces, hay que estar a la par del paciente, hacerles el lenguaje sencillo. No todos van a hablar tan técnico como usted. O sea, para su mala suerte, a que le enviaron a hacer la historia de su médico, se los va a poner, porque está esperando en qué momento cae. Entonces, tener todos esos datos, tener en cuenta cómo es que va evolucionando el tiempo, cómo va el tiempo, qué lo acompañó, a qué más se asoció. Por ejemplo, en migraña, ¿qué lo acompañó? No, empezó con mis cotodas luminosos y la migraña. Cuando estoy con el dolor, la pastilla, la luz, el ruido me molesta, me vuelve irritable, mi carácter cambia. Lo otro, registrar eventos negativos, por ejemplo. Náuseas, no vómitos, no convulsiones, no relajación de esfínteres, todo ello colocado. Tratarlo de precisar lo que el paciente quiere decir. ¿Cómo es el dolor sonso? ¿Cómo es un dolor sonso? Doctor, tengo un dolor sonso en la cabeza. Entonces, si el paciente me viene con esa terminología a tratar, pero ¿cómo es? ¿Lo siente como una pesadez? Lo que les va a decir. Es más, uno de sus compañeros hoy me agarró, a su paciente le dice, tengo un dolor sonso. ¿Cómo es un dolor sonso? Ah, es un dolor sordo.
Ya mi sonso me pasó a sordo. Ni sonso ni sordo están en los libros de semiología. Causa gracia, pero eso está en nuestro léxico. Es como cuando dicen, me dio derrame. Seguro alguno de ustedes todavía sigue hablando, me dio derrame. Eso puede ser para las personas que van a hablar. Entonces, tratar de precisar. Me dio derrame, pero fue, ¿a qué se refiere? Porque las personas relacionan derrame como un déficit motor. A eso llaman derrame. Pero acá es un déficit motor. No mueve, me dio derrame. Es una paralización, pero entonces tener en cuenta eso. Y lo otro, considerar la personalidad del paciente. Pues. Así como somos nosotros, algunos somos muy... no queremos hablar. Si me vas a preguntar en emergencia, donde hay una serie de personas, ¿cuántas personas ha tenido? Ella puede haber estado con todo un batallón, pero delante de resto no te va a decir. O, al contrario, pueden haber algunos fanfarrones que están con las justas comunes y hay que saber cómo se obtiene. Y eso vamos a tener mayor reparo cuando llegue a un paciente con VIH. Es un tema un poco difícil. Entonces, considerar esa información. ¿Es importante? Sí. ¿Por qué? Porque según les gusta ver el Dr. House, se habrán dado cuenta de que cuando ellos empiezan a indagar, incluso van tratando de ver cómo se pudo haber contaminado, cómo pudo haber adquirido. Bueno, eso es lo que hacemos. No vamos hasta la casa porque de verdad, cuando yo llego a la mía, me voy a ir a la casa de los pacientes, pero sí indagar, preguntar. Y de alguna u otra forma que la familia o el paciente pueda dar una información. Porque si es que no, si entran todos ignorados, van a ser casos y los van a considerar, ni les van a querer dar siempre, pues, en teoría, ustedes saben más que el paciente. Entonces, la anamnesis indirecta complementa, ya lo hemos dicho, por ejemplo, una persona con convulsión, una indirecta me va como le dio, qué apareció, qué comió o qué comió, que le pueda dar consideración. Entonces, para que ya se tengan todos estos datos, recién yo ya puedo acercarme a hacer un examen físico. Cuando la anamnesis incluso me dijo que la posibilidad de que yo sepa la causa etiológica esté cerca, lo puedo hacer. Por ejemplo, si me viene un paciente con un cuadro de fiebre, alteración del sensorio, o asociado a un cuadro convulsivo, que a la valoración encuentro una rigidez de nuca. Entonces tengo un síndrome de meningo por el cuadro febril, yo asumo, sospecho y por evolución dos cosas: o es una infección, es una meningitis bacteriana o es una meningitis viral. 3 días de evolución, así agudo, rápido. Puede ser una hemorragia subarachnoidea que también me puede dar rigidez de nuca. La respuesta es no. Porque ahí lo que lo aleja es la fiebre. Porque si solo me viniera con alteración del sensorio, dolor de cabeza y rigidez, en el diagnóstico diferencial entra hemorragia subarachnoidea. Pero hay un cuadro febril. Entonces, mi posibilidad de diagnóstico es que sea una meningo. Por el tiempo de evolución, bacteriana real. Entonces, ¿bacteriana puede ser tuberculosa? No, porque la tuberculosis es más subaguda, pero no entra en ese contexto de ejemplo que estamos viendo. Entonces, en la valoración neurológica, yo observo, yo palpo, yo realizo maniobras especiales, yo también a realizar temas complejos. Mi esposa me vino esa vez y me dijo: oye, ¿sabes qué? El doctor Fernando de Naro lo están acusando porque a una paciente le pidió que se bajara el corazón.
sapo, mañoso, no mañoso, que habrá sido, pero ese pata lo estaba, lo iban a denunciar. Entonces digo, por si acaso, yo a mis pacientes sigan desnudo. ¿Por qué no desnudaría un paciente siendo neurólogo? Por mañoso, una posibilidad puede ser. Otra posibilidad, otra posibilidad no soy dermatólogo, mi esposa me dice, ¿por qué? Soy dermatólogo. Porque la subcutánea va a ser. La anatomía yo no la veo, la palpo, ahí sí yo puedo justificar por qué la toqué. Si la toco, si la palpo. El VIH puede llevar, el VIH puede tener muestras en la piel y eso podría incluso... O sea, que yo como neurólogo, ¿por qué? Como el interdice en ese caso que lo veo. Cualquiera de ustedes, ¿por qué? Pero fue una abuelita. ¿Cómo voy a evaluar sensibilidad con rojo? ¿Qué evaluar sensibilidad con rojo? ¿Cómo voy a evaluar si es que ella me dice que le disminuye el volumen de su pierna para una neuropatía periférica, por ejemplo? No lo estoy viendo. ¿Me viene con pantalón? Bájate el pantalón. ¿Cómo voy a evaluar parte de lo que dijo ella, la piel, en pacientes con neuropatías periféricas, sobre todo las diabéticas, en el color y la implantación, por ejemplo, del vello? Si ustedes ven las piernas en un paciente diabético, en la parte inferior, la se incluye vellos y también se vuelve brillosa más rápido. Entonces, por eso es que. Ahora, luego, para las formas, por ejemplo, tiene dolor dorsal, desarrollo hiperversión, corte de espaldas, la columna ciertamente lateralizada, corte de espaldas. Otro, cuando voy a ver, tiene cierta tendencia a caer hacia un lado, postura. Hay más que medicina que la que física entra a callar, pero ya está diagnosticado. Pero con dolor de espalda, eso tienes que evidenciar. Claro, los brazos sí, tú vas a desnudar si te están diciendo que es el brazo, pero si te están diciendo que hay algo me pidió que le bajara el calzón para limpiar el dinero. ¿Por qué lo haría? Yo, neurólogo. Doctor, ¿sabe qué? Ya hace 2 meses vengo teniendo problemas. Yo siento de que a veces tengo necesidad de eliminar gases, pero cuando estoy con las ganas de evacuar un gas, me viene con bastante como chistes en el dedo pesa, viene con residuo fecal. Entonces, me hago tacto para ver la competencia de esfínter anal. Los nervios le dan función al músculo. Por ejemplo, si yo tengo una uveitis transversal, voy a tener problemas con el esfínter vesical. No voy a orinar, porque se perdió el control. Se me empieza a llenar a la comunidad de este paciente con la lesión. Cuando yo evalúe pacientes con lo que es sensibilidad, voy a ver niveles. Para eso tampoco lo vamos a hablar. Entonces, requisitos, conocimiento de anatomía. Entonces, si pasaron anatomía por agua caliente, les hicieron el favor,
ahora estar en la vía pública. Saber examinar semiología también, les hicieron el favor de pasarlo con semiología, no estar en la vía pública. Y saber determinar lo normal de lo normal. Para eso hay que ver. Vean. Pues, hay personas que a veces caminan metiendo la pierna, eso no es normal. O sea, puede haber un problema de subluxación de cadera, puede haber un problema de una cerebrovascular que se generó espasticidad. Entonces, de esto se desprende dónde está la lesión. Una vez que yo haga una buena valoración, conocer el tema de la anatomía, qué partes me manejan, qué partes controlan determinada función, me voy a decidir dónde es la localización. En condiciones apropiadas, en este consultorio que esté iluminado debidamente, que le dé una bata en la cual pueda estar cómoda a la hora de evaluar. Sin rapidez, sistematizado, de arriba abajo, de abajo arriba, empiezo por motor, reflejo, sensitivo, así. Pero no puedo estar pasando de sensitivo a motor, de motor a sensitivo, no llego a funciones vitales superiores en otro momento. Y registrando siempre la historia para no olvidarme, la memoria a veces es frágil. Voy encontrando, voy registrando. Y el uso adecuado de material. Usamos en neurología, eso sería uno más. Y un martillito, un pedacito de algodón para evaluar sensibilidad, una linterna para evaluar pupilas, para evaluar cuando veo, y el diapasón para ver la sensibilidad vibratoria o la palestia. Entonces, conociendo mi anatomía, yo más o menos me voy bien. Lo han dicho bien y te gusta. Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y el autonómico que tiene que ver con el simpático y parasimpático. Pero como se pueden ver estos dos más que son. El hemisferio cerebral me controla la mitad contralateral. La mitad contralateral. El hemisferio neurología. Clausurar de clase. Lesión del tronco cerebral me va a dar lo que se conoce como síndromes alternos. ¿Qué son los síndromes alternos? Tengo una vía afectada a la piramidal o la primera del y tengo un par craneal en el otro lado, alterno. El tronco es similar al tronco cerebral. Y lo que saco a reflejo es el líquido y cajón. Ya lo saben, sistema nervioso central, encéfalo, médula, encéfalo, cerebro, tronco y cerebelo. El sistema nervioso periférico, desde la raíz nerviosa hasta el sistema. Lo que tiene que ver con corteza cerebral son cuerpos neuronales. ¿Por qué alguien convulsiona? Porque la afectación es a nivel de corteza, no es en sustancia blanca. Yo puedo tener acá parásitos con la circunstancia. El parásito está próximo a ese es el paciente. El otro me puede dar afectación de líneas. Ahora, afectación de corteza, funciones mentales superiores como memoria, lenguaje, praxia, cálculo, juicio. Y eso se va a ver afectado cuando se afecta a corteza. Lo que quiere dar a entender este cuadro es que lo que corresponde a sustancia gris está externa en el cerebro, pero en médula la sustancia gris está interna, siendo la sustancia blanca lo externo, los cordones, vías. A eso, nivel. Entonces, nivel sensitivo D4 por T4, pezones, D10, ombligo. Entonces, ya más o menos me permite calcular para arriba o para abajo. Entonces, si yo tengo un paciente con una paraparesia, con un T10 o un T10, lo que me está diciendo es que la remoción está a nivel dorsal. Yo voy a pedir una resonancia de columna cervical. Voy a pedir una resonancia de columna dorsal, incluso puedo ser más específico y decir
una dorsal media, para que se enfoquen ahí. Pero bastaría con columna dorsal, porque por si acaso cuando pidan resonancia les cobran por segmento. Es que resonancia de columna, ¿a qué pasa? Le van a cobrar por segmentos cervicales, son 800 horas, segmento dorsal 800 más, y lumbar 800 más, un promedio de 2.400 horas. 2.000 por programa. Pero es 2.000, no todos tenemos 2.000. Acuérdense, lo que tiene que ver con movimiento motor es vía piramidal y ganglios basales. En ganglios basales, por ejemplo, la vía esa piramidal corresponde a Parkinson, temblores, movimientos involuntarios. La vía sensitiva como tal, coordinación, cerebral, conexión sensorial con los órganos de los sentidos, la vía visual, la vía auditiva, olfatoria, refleja, los órganos reflejos, y cognitiva, que es corteza cerebral, funciones generales. Entonces, la vía piramidal con movimiento va a poder evidenciar acá. Esto lo que ven acá es el famoso número de Temple, que es la representación somatotópica del cuerpo en corteza preorolándica, el sistema frontal posterior. ¿Qué quiere decir? Que si la lesión está a nivel externo, en este caso, le va a afectar más cara. Si es entre ambos hemisferios cerebrales o internos, se dan cuenta, miembro inferior. Si es más superior, se va a afectar miembro superior. Yo puedo tener un tremendo tumor más o menos de unos 10 centímetros de tamaño, cuando lo que me va a estar dando es solo un déficit motor. Pero si mi lesión es un pequeño sangrado o infarto cerebral a este nivel de la cápsula interna, donde todas las vías confluyen como un embudo, el déficit va a ser completo de toda esta zona. Entonces va a depender no solo el tamaño de la lesión, sino la ubicación estratégica de. Entonces yo puedo decir, puede ser en corteza del infarto, puede ser en cápsula interna, puede ser en mesencéfalo, puede ser en protuberancia, puede ser en núcleo vocal, donde ya comienza a ver la decusación, o puede ser más abajo. Cualquiera de estas vías corresponde a la primera motoneurona. Pues a cualquiera de este nivel puedo yo producir. Entonces, acá incluso les hablan, si es el nivel de protuberancia, mesencéfalo. El mesencéfalo sobre todo se va a ver afectado el tercero. Ya entre el límite del mesencéfalo y la protuberancia, o el puente de Garoy, vamos a tener afectaciones del quinto, sexto y séptimo par craniano. Entonces, es sexto, quinto, sexto, séptimo en un lado y la vía motora en el otro. Por eso se llaman síndromes alternos. La vía sensitiva, volviendo, la vía motora es centrífuga. El cerebro da la orden, va para acá y ejecuta. La vía sensitiva es centrípeta. Yo siento acá y sube hasta el área posorolándica en la paleta, y ahí es donde se procesa la información, donde se me está pellizcando el antebrazo izquierdo, o me está indicando, o me está quemando, donde ya procesa la información de lo que se está percibiendo a través de los corpúsculos sensitivos. La vía sensitiva o la vía sensorial, perdón, en este caso el nervio óptico, que se dan cuenta en esto, acá lo de acá, pero de forma esquemática. Si yo tengo una lesión acá, por ejemplo una neuritis óptica, me puede dar una amaurosis, una pérdida completa de la visión en este ojo, porque solo se efectúa acá. Pero si la visión es a nivel del quiasma óptico, donde se entrecruzan, si me doy cuenta, esta vía viene de acá,
esta parte B para acá, esta vía viene de acá, esta parte B para allá. Entonces yo voy a tener una afectación de una hemianopsia heterónima, o sea, a los lados. Son personas que generalmente vienen y les dicen, se paro tropezando, porque en el campo visual en esos lados no veo. Una persona ve acá, 150 grados. Bueno, uno dice 180, son muchos. 150 en promedio. ¿Ya? Entonces, si una persona viene que se para tropezando constantemente por los lados y con cuadros de cefalea, pensar que la lesión es acá. ¿Qué lo puede producir? Un adenoma hipoficial que puede estar generando. Entonces, acá es lo que me va a dar una hemianopsia heterónima, afectado los lados. Pero si la lesión es a este nivel, pasando acá, lo que voy a tener es una hemianopsia homónima, el mismo lado, o izquierda, en este caso va a ser izquierda, o derecha si fuera en el otro lado. ¿Por qué? Porque acá, si yo miro este gráfico, el ala temporal de este nervio óptico va a ver hacia adentro. Y el lado nasal de este mismo nervio óptico ve hacia afuera. Los dos ven hacia afuera, entonces es el mismo lado afectado. Y si fuera acá al contrario, al revés, lo que será afectado es el lado. Entonces, eso es una hemianopsia homónima, el mismo lado. Ahí se ven afectadas vías. ¿Qué se puede dar? Por temas de tumores, temas de hemorragias, infartos, temas con esclerosis múltiple. Esto lo que acabamos de ver tiene que ver con ganglios basales. Acá entra temas con inhibición y activación o excitación con los elementos neurotransmisores, colina, dopamina. Acá vamos a tener problemas, por ejemplo, con Parkinson. Desde hace mucho tiempo se ha pretendido graficar para que quede para la posterioridad la evolución de algunos pacientes. Por ejemplo, eso se llama antroponia. Son casos muy avanzados que algunos pacientes con Parkinson tienden a tener. Antes lo graficaban con esas pequeñas estatuillas y ahora lo hacemos con cámara. Es el mismo paciente, la diferencia es que este fue graficado o dibujado hecho en una estructura pequeña y lo que es una foto. En la otra imagen vemos micrografía que corresponde a pacientes que tienen Parkinson, que conforme transcurre el tiempo, la letra se va haciendo cada vez más pequeña. Pacientes que tienen Parkinson. Pero en el mundo también Perú ha dado soporte. Tenemos los famosos guapos retratos, donde de alguna otra forma vemos, por ejemplo, pacientes, en el caso de acá, uno que viene con cefalea, ya se diagnosticaron en esa fecha y ya se ve. Entonces, ¿sí los síntomas es lo mismo? No, como hemos estado viendo hace un momento en el otro lado, síntomas es lo que yo percibo, siento, síntomas debe de sentir. Y signo es lo que yo evidencio. Entonces, por ejemplo, el dolor, cefalea, lumbalgia, dolor neuropático. En la alteración del sensorio, un síncope, coma, soporte. Debilidad motora o funcional. Debilidad motora, a ver señor, levante el brazo. Levante. Señor, levante el brazo. No lo levanta porque le duele, eso no es pérdida de fuerza. Eso es lo que es dolor que lo limita a mover. Eso hay que saber valorar porque no es lo mismo. No, tiene una monoplejía braquial. No monoplejía, no mueve porque le duele. No es que ha perdido la fuerza. Se va a valorar. Tomando este mismo ejemplo, tiene dismetría izquierda, tiene un problema cerebeloso. ¿Qué dismetría va a tener? Señor, levante su brazo. Lo tiene. ¿Tú quieres que te haga eso para ver metrías? Si tiene un 3 sobre 5 tirando a un 2 con la justa lo levanta y le pides que haga eso, va a estar. ¿Por qué hace sobreesfuerzo? No es porque tenga una dismetría. Para ver las metrías la fuerza tiene que estar normal. A la hora de valorar, es normal, pero ahora se va a hacer sus dismetrías que le van a dar problemas cerebelosos.
Entonces, por ejemplo, en cefalea, ¿no? Solo semiología de cefalea, para que vean. Tipo, ¿cómo es? Si es latido, pulsar, progresivo, pulsante, duración, segundos, minutos, horas, días. La localización, si es frontal, occipital, hemicráneo. La continuidad si es paroxística o continua. Por ejemplo, la cefalea en racimos es paroxística, a diferencia de la cefalea original, que es continua. La periodicidad diaria, quincenal, mensual. Por ejemplo, la cefalea en racimos puede venir en ráfagas de 3, ¿todos saben la palabra? En ráfagas que pueden venir de 3 días cada 15 días. Y lo otro es la edad. Migraña, por ejemplo, no empieza en personas viejas como yo. Migraña empieza joven. Migraña, lo más temprano que empieza es entre los 7 a 9 años de edad. Pero el gran paquete es entre los 3 y 18. De ahí se va haciendo crónico, sí. ¿Me puede durar hasta los 70, 80? Sí. Pero no empezó a esa edad. No empezó desde antes, sino que la presentación le está dando cada cierto tiempo, los paroxísmos. Síntomas asociados, por ejemplo, en migraña, la fotofobia, la irritabilidad, el ruido, a los olores. Factores que desencadenan. Me da cuando como chocolate, me da cuando mi marido me da cólera, me da cuando tengo que estudiar, me da cuando estoy mucho tiempo expuesto al sol. Yo soy pautas que me bajan la cerca. Migrañas se desencadenan por mucha exposición al sol, estar mucho tiempo al sol. En movimientos involuntarios, por ejemplo, la amplitud, corea versus dualismo, la densidad, temblor versus corea, rapidez. Corea, insisto, es esto. Es esto, movimientos coreos. La mano se va del vibrador, el paciente va caminando y tiene este tipo de movimientos coreos. El balismo, ¿tú has practicado balismo? ¿Tú? ¿Ah? No, ¿has practicado balismo? Tampoco. Tú, ni un hombre ha practicado balismo. Para que vean que no se corta. En San José, a pesar de que me decían que yo de lo último, teníamos escuela de música. Escuchábamos óperas, operetas, zarzuelas. Eso tenía San José. Practicábamos atletismo, entre ellos balismo, lanzamiento de jabalina, cosas que ahora no hacen. Por eso es balismo, porque como él dice su compañero, es un movimiento brusco. La corea no, es un movimiento más corto. El temblor de Parkinson es un temblor continuo rítmico, es un temblor de reposo. El temblor de acción es algo parecido. Pero los tics son momentáneos. La duración, continuo o paroxístico. El temblor es continuo. Paroxístico, por ejemplo, el mañana, que viene a veces por ratos. El reposo postural. Traigo de nuevo el temblor de acción y el temblor por Parkinson. El temblor por Parkinson es un temblor de reposo. El temblor postural o de acción corresponde al temblor esencial. El temblor esencial, por ejemplo, voy a coger la botella y empieza a moverse. Estoy cogiendo mi cuchara y no puedo, mi taza para tomar, no puedo, es temblor esencial. Factores que lo modifican, el estrés. En la mayoría de movimientos involuntarios, el estrés, la tensión, la ansiedad, la preocupación, hace de que esto se active más. Entonces, ¿qué debo de aumentarle la dosis? Por ejemplo, el Parkinson del levodopa, no. Lo que debo es tratar de esa persona, darle algo mejor de calidad de vida, no exponiéndolo a problemas. Entonces, yo le puedo decir, señora, no se preocupe, tenga su vida. Va a la casa, el hijo no llega, es un borracho, él llega y causa problemas.
tema de pastillo y es tema de familia. El sueño en todos los movimientos involuntarios se van a dar cuenta de que no hay. Quiero bolsiquearlo a mi abuelito que tiene Parkinson, chequearlo que no se mueva nada, está viendo lo mío, puede bolsiquear. Posibilidades de supresión, los tics. Si tú tienes un paciente con tics, le vas a decir, oye, ¿tú tienes tics? No, sí, mira, tienes tics, se va al espejo, ya mira, no tengo. Deja de verse y empieza. Uno lo suprime. La Corea no. Oye, ¿tienes Corea? Sí. Ah, sí. Tengo si sigue moviendo. Entonces, juntar los síntomas, yo ya voy a otro nivel, los síndromes. Por ejemplo, el síndrome de hipertensión intracraniana, dentro de los síndromes neurológicos que tenemos. Por ejemplo, cefalea, náuseas, vómitos explosivos y edema de papilas. El síndrome piramidal, los síndromes de primera motoneurona, parálisis. Pero acá, entre comillas, porque no es parálisis, es ausencia de fuerza o disminución de fuerza. Porque no todos vienen con parálisis. Espasticidad, hiperreflexia, osteotendinosa, abolición de reflejos abdominales y signo de Babinski. De los más conocidos. Entonces, fenómenos de deficiencia me pueden dar parálisis o anestesia. Parálisis o disminución de fuerza, vuelvo a corregir. O anestesia o hipoestesia, porque me puede afectar la vía tanto sensitiva o motora dependiendo. Por ejemplo, acá la lesión se me va a aplicar acá en una vía, es que fuera en la parte prerolándica es motora, si es en la parte postrolándica es sensitiva, me va a afectar vías. Entonces, si es la sensitiva, sube. Al subir, acá hay cortocircuito, no llega al lugar donde lo procesa. Si es motora, acá ordena que contraiga, pero acá hay cortocircuito. Una que otra pasará, algo moverá dependiendo si el déficit es continuo. Parálisis es completamente la cosa. En el fenómeno de orientación, vamos a tener en orientación de corteza cerebral, uno de ellos es epilepsia. Epilepsia son descargas eléctricas anormales a nivel de corteza cerebral que dependiendo de la zona donde me dé, me va a dar la manifestación clínica. Entonces, ¿me va a dar convulsión? No, yo no estoy hablando de convulsión, estoy hablando de epilepsia. Epilepsia es la enfermedad. ¿Epilepsia me puede dar convulsión? La respuesta es sí. Pero pueden haber epilepsia sin convulsión, por supuesto, hay un montón de epilepsia sin convulsión. Las ausencias, por ejemplo, están ahí, como la mayoría de los que están en clase, que están ahí mirando, pero están en otro, eso es ausencia. Otras, crisis sensoriales visuales, por ejemplo, estoy viendo mejor y empiezo a ver descargas de escotomas luminosos y me quedo un poco aturdido. Una crisis epiléptica sensorial visual, porque la descarga fue en zona occipital. Si es en zona temporal, puedo escuchar como un ruido. Si tiene que ver con la parte frontal anterior en la base, puedo tener, por ejemplo, percepciones olfatorias, como cacosmia, que son alteraciones, huele a caca, él es el único que lo huele y así como vino se va, pero queda algo de aturdido. O aquellas que son más raras. Por ejemplo, ¿quiénes han visto el Guasón? ¿Ninguno ha visto el Guasón? Nadie ha visto el Guasón. La película, nadie. Por eso, ¿quién ha visto? ¿Lo has visto? Eso es un tipo de crisis epiléptica. Eso se llama crisis elástica. Vayan a su diccionario y busquen crisis elástica. El ataque de risa del paciente con ese tipo de crisis. Todos los reflejos, cuando se ve alterada la vía, se liberan. Por eso que cuando hay primera motoneurona no hay control. Y lo otro que son los compensatorios. Por ejemplo, esta señora tiene miastenia. Bueno, estamos asegurando que tiene miastenia, pero lo que sí tiene es
podemos describir es de que tiene tosis palpebral. Entonces, como los párpados están caídos, para mejorar su campo visual, en compensación hace esto, para ver hacia adelante, porque ahí los párpados están caídos y no le dejan ver. Compensación. El otro es por parálisis. Si se dan cuenta, miren esa mano cómo está. Y miren, tiene una hemipalesia izquierda secuela, que sería camina así. Staples, punta. Por disfunción tenemos una paciente ahí que está en un cuadro de distonía cervical, la otra corresponde a una distonía de mano, y el tercer gráfico figura corresponde, o dibujo corresponde a un paciente cutáneo. Entonces, sabiendo esto, que yo ya entiendo que unas cosas corresponden para sistema nervioso periférico y otro para sistema nervioso central, entonces yo voy a pedir estudios de resonancia cuando piensen de que tengo algún problema de sistema nervioso central, o cuando tenga que pedir a algún paciente que me vino con alguna alteración de memoria, o más que de memoria, el estado de conciencia y con episodios constantes de que se va quedando, no necesariamente que convulsione, electroencefalograma, imágenes, tomografía o resonancia. Para nervios periféricos, conducción nerviosa, la electromiografía, radiculopatía estoy. Tengo sospecha de que está afectando alguna vía, sobre todo la visual, potencial evocado visual, perdón, el de acá es visual, este es auditivo. El ejemplo que le puse de la chica con esclerosis que me dio un primer bloque, alteración visual, después alteración. A esta chica debiéramos de pedir, aparte de imágenes de resonancia, potenciales evocados visuales para ver las líneas cómo están, si hay un tema de desminimización central. Y lo otro es también de ayuda diagnóstica, los estudios de función lumbar. Jorge, ¿dónde hacen la función lumbar? No me refiero al espacio físico donde lo vas a revisar, sino en el paciente, en qué área anatómica le haces la función lumbar. L4, L5. Muy abajo. L2. L1 y L2. Entre L1 y L2. No, L1 le llevan la médula. Generalmente es L2, L3 o L3, L4. De esos dos espacios es L1. ¿Por qué? Porque el icono medular llega hasta L1. Pues si tú le quieres hacer entre L1 y L2, te puede llevar, si está ahí alguna alteración o alguna variación anatómica más abajo, le llevas médula, lo quieres. Por eso con seguridad L2, L3 o L3, L4. ¿Cuánto de líquidos encefalorraquídeos tienes en la cabeza? ¿150 mililitros? Más o menos. Estamos en algo de 175 en promedio. ¿Y cuánto produces al día? ¿Cuánto produces al día? ¿Cómo la diagnosis? Entonces, la valoración va desde saber desde la parte clínica, física, anatómica,